Proseguimos entonces con nuestro tema de la resistencia cristiana promovida por el libro del Apocalipsis frente al imperio que sojuzgaba a los cristianos. Estábamos viendo cómo el imperio se presentaba a través de distintos mitos que había elaborado como la mejor suerte para los que estaban bajo su dominio. Y entonces los mitos eran el Imperium, luego la Pax Romana, donde Roma está presente, hay paz, la Pax Romana. Roma salía a conquistar y siempre salía victoriosa porque la diosa de la victoria le favorecía, de tal manera entonces que los que quedaban bajo su dominio tenían que ser fieles, leales, le debían fidelidad, fe al imperio. Y finalmente, este orden formado por esa manera de entender el mundo era un orden eterno. Roma era eterna. El Apocalipsis, por su parte, desenmascara esos mitos y entonces dice que no es el Imperium Romano lo decisivo, sino el reino de Dios, el imperio de Dios. Y que Roma no trae paz, porque Roma derrama sangre. Babilonia, la gran ciudad, es derramadora de sangre. Y además, la victoria no es la victoria de Roma, la victoria será, a final de cuentas, la victoria del Cordero. Y luego, la fe, la lealtad, la fidelidad no debe ser hacia Roma, que es mentirosa, sino solamente es la fe en Jesús. Hay que creerle a Jesús, el testigo fiel. Y ahora vemos en el inciso A que son los santos los que reinarán por los siglos y que Roma no es eterna. Más bien a esta ciudad le queda poco tiempo, así dice el Apocalipsis, le queda poco tiempo, lo dice en 17:10. Roma está declinando como imperio, ha caído ya bajo el juicio de Dios y pronto se convertirá en una ruina eternamente humeante, que es lo que es presentado, y será sometida, pues, a un tormento eterno. Según el Apocalipsis, solamente Dios y el Cordero, solo Dios y el Cordero, son los que, junto con los seguidores del Cordero, pues poseen la verdadera eternidad. Dios es el que vive por los siglos de los siglos. Así lo define varias veces el Apocalipsis. Lo mismo el Hijo del Hombre. Y los seguidores de Jesús son los que reinarán por los siglos de los siglos. A ellos compete la verdadera eternidad. De tal manera que cuando nosotros decimos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y luego respondemos como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, al afirmar esa eternidad y ese reinado de Dios que dura por los siglos de los siglos, estamos recordando una convicción de las comunidades cristianas primitivas, sobre todo de las comunidades apocalípticas, que negaban la eternidad al Imperio Romano y a cualquier otra realidad de este mundo. Solo a Dios compete la eternidad, solo Él reina por los siglos de los siglos junto con el Cordero, y de ello participan los seguidores del Cordero que reinarán con Él. Entonces, ahora sintetizamos los contramitos de los cristianos del Apocalipsis frente a los mitos del imperio. Entonces tendremos que decir, el reino de Dios sí, no el imperio y sus reyes. La Pax Romana no es paz,
Roma derrama sangre. La victoria es del Cordero y de los suyos, no es de Roma. Hay que mantener la fe en Jesús y no confiar en Roma. La fidelidad es a Jesús y no hay fidelidad ni lealtad a Roma, que es tramposa y mentirosa. Los santos reinarán por los siglos de los siglos y Roma, aunque se diga ciudad eterna, no es eterna, declina, se acaba. De esta manera, los cristianos del Apocalipsis desenmascaran los mitos del imperio. Los mitos del imperio quedan desenmascarados y descalificados. El imperio, por lo tanto, no es divino. Roma no es una diosa, es una prostituta. Es lo que presenta el Apocalipsis, es el mensaje que comunica el Apocalipsis. Y de esta manera, el Apocalipsis destruye la legitimidad del imperio, lo desmorona y al mismo tiempo que destruye esa legitimidad del imperio, reconstruye la conciencia de las iglesias de Asia y les anima a confiar en la victoria de Dios. Un grande proyecto para que esas comunidades débiles y frágiles no se dejen absorber por la manera seductora de un imperio dominante que esclaviza a la gente que le está sometida. Y entonces hay una resistencia creyente, una resistencia ética, resistencia cultural y en este caso una fuerte resistencia de las convicciones de que Roma no es lo que pretende ser. Hay que desenmascarar ese imperio dominador. Y luego vamos ahora al punto número 4. ¿Qué cosa es, además, qué cosa es lo que propone el Apocalipsis a los cristianos de su comunidad? Hay que distanciarse y marginarse del imperio. El Apocalipsis entonces da un impulso grande, decisivo, para comprender las implicaciones históricas de la fe. O sea, esas convicciones que se tienen que manifestarse en algunas conductas prácticas, tienen que manifestarse en algunos caminos y en algunas estrategias de cómo participar en la sociedad. Esas estrategias de participación y de vida en la sociedad es que no se puede ser neutral, se rechaza la neutralidad, hay que salir del sistema, un éxodo del sistema, pero ese éxodo no debe ser una evasión espiritualista, sino una existencia marginal y alternativa, y que son precisamente los incisos que ahora vamos a ir desarrollando. La neutralidad es inadmisible. Inciso B. La evasión, evadirse espiritualistamente, no es el camino. Hay que realizar un éxodo del sistema imperial y hay que construir una existencia marginal alternativa. Vamos a ver estos 4 incisos de conductas prácticas históricas que propone el Apocalipsis a los cristianos de su comunidad. Frente a un imperio tan avasallador, tan seductor y al mismo tiempo tan mortífero, la neutralidad es inadmisible. El imperio es una máquina asesina, por lo tanto, es éticamente inadmisible quedarse contemplando esa masacre que hace con los pueblos conquistados. No se puede ser indiferente. Permanecer indiferente no se debe. Es éticamente inadmisible. Y por eso las víctimas interpelan a Dios y le dicen, ¿hasta cuándo vas a estar sin hacer justicia?
sin tomar venganza. Es lo que le dicen, de nuestra sangre. ¿Y qué cosa va a hacer Dios? Dios, por su parte, no es neutral. Dios va a responder en los hechos a los mártires y a su clamor de justicia. Y en 18:20 y 19:2 se nos dice que Dios les va a hacer justicia. Entonces, si Dios no es neutral y hace justicia a los mártires, entonces los cristianos de la comunidad tienen que animarse a no permanecer neutrales frente a esa máquina asesina que es el imperio. Ahora, ¿qué otra cosa que puede uno imaginar que se pueda hacer frente a un imperio que parece todopoderoso? Hay alguien que pretendería que el camino sería la evasión. Pues como es muy poderoso, entonces, pues vamos a dedicarnos no a cultivar las cuestiones sociales, las cuestiones políticas, las cuestiones de la vida histórica. Hay que mejor dedicarnos al cultivo del espíritu. Y esas serían las evasiones espiritualistas. Y esos espiritualismos, decimos, solo aletargan la conciencia, la enajenan, pero siempre dejan la misma sociedad. Cultivan mucho el espíritu, alaban mucho, rezan mucho, leen mucho la Biblia, se reúnen y dicen que se quieren mucho, ¿verdad? Pero la sociedad sigue siendo la misma y sigue produciendo sus criminalidades. Por lo tanto, quiere decir que aunque hay alguien que se dedique al espiritualismo, en realidad no se escapa, es imposible escaparse de la realidad histórica. Por lo tanto, el Apocalipsis no va a proponer retirarse de la sociedad para esperar el tiempo del fin, como en Tesalónica, que había algunos que como sabían que iba a llegar el fin del mundo, entonces se cruzaban de brazos y ya no hacían nada. El Apocalipsis no propone ese camino de simplemente esperar el fin cruzados de brazos. El Apocalipsis dice que los cristianos tienen que afrontar los riesgos de vivir en el imperio. No se puede evadirse, no se puede escaparse en la irresponsabilidad. Y hay que afrontar también las consecuencias, porque enfrentarse y vivir en ese imperio sin ser parte de él tiene consecuencias. ¿Y cuáles pueden ser esas consecuencias? El destinado a la cárcel, pues a la cárcel irá. El que tiene que morir a espada ha de morir. Entonces, hay cristianos que van a afrontar la cárcel o a afrontar la muerte. Y hay que salirse del sistema imperial, pero no se puede salirse de la historia. No hay que hacerse cómplices del imperio, pero hay que seguir viviendo y porque uno no puede salirse de esa historia. Vamos a ver ahora que el Apocalipsis propone entonces, como actitud cristiana actitud coherente de los cristianos, un éxodo del sistema imperial. ¿Qué significa ese éxodo? Dios va a ordenar, sálganse, sálganse de ella, sálganse de esa ciudad, de la ciudad imperial, sal de ella, pueblo mío, que para no hacerte cómplice de sus pecados ni víctima de sus plagas. Uno dice, qué barbaridad. Entonces hay que irse de la ciudad donde viven los cristianos e irse lejos a otra ciudad donde no haya imperio romano. No se trata de eso. La salida no es física, es una salida económica, social, política y espiritual. Entonces,
no participar en el centro de las actividades económicas, no sumarse a lo central de la vida social, no sumarse a las actividades políticas promovidas por el imperio y no compartir las espiritualidades y religiosidades propias del imperio. ¿Qué hay que hacer? Hay que resistir, no acomodarse, separarse, no involucrarse, no entrar en el juego del sistema imperial, no participar. Pero sobre todo, además de crear esa marginación de lo central e importante de la actividad imperial, hay que ir creando alternativas, otras formas de vida, otras formas de vivir la economía, la sociedad, la política, la espiritualidad. Y por eso entonces esa creación de alternativas la promueve el Apocalipsis como un llamado profético al éxodo de ese sistema que es excluyente y depredador de la vida. Y al salirse del sistema, pero vivir dentro del territorio del imperio, hay que ir construyendo una existencia marginal alternativa. Ir construyendo una vida diferente, construir su vida en los márgenes, pero como existencia marginal que no se suma a las dinámicas, que no le hace juego, que no se involucra en lo fundamental del imperio. Su existencia marginal va a ser una forma de protestar y de resistir. Los cristianos no participan en los centros del poder, pero tampoco huyen de la sociedad, como hemos dicho, no se van físicamente, viven en los márgenes y allí construyen un nuevo sistema de relaciones, relaciones personales, relaciones sociales en la comunidad y también relaciones políticas. Y eso es lo que será característico de los cristianos de las comunidades apocalípticas. Ahora, ¿cómo será esa forma de vida? El resucitado las propone, Jesús resucitado, en las cartas donde habla a las iglesias y ahí diseña el perfil ético alternativo de las comunidades. Y les va a proponer unas actitudes, les va a proponer unas formas de resistencia. Eso. Entonces, ¿cuál es el perfil ético y alternativo propio de las comunidades? ¿Qué actitudes? Bueno, pues ahí están. Los cristianos han de vivir en el esfuerzo, han de practicar las obras del amor primero. Obras de amor es lo que se necesita. El amor mismo es la forma de llevar otro estilo de vida diferente al del imperio. El servicio entre ellos, no la esclavitud ni el sometimiento, servirse unos a otros como hermanos, guardar los mandamientos de Dios, realizar buenas acciones, unas de las pocas actitudes recogidas de las cartas a las iglesias que propone el Apocalipsis. Como ven ustedes, no es otra cosa que la ética del Evangelio, la ética de la fraternidad, la ética que propone Jesús. Y esa ética bien vivida, coherentemente vivida, es la forma de resistencia ante el imperio. Y esta resistencia entonces no significa la paciencia pasiva, no es la simple perseverancia, nada más perseverar en algo, menos resignación, jamás es resignación. La resistencia es la entereza, el aguante, la capacidad para mantenerse firme en las propias convicciones, ser fieles a Jesús y exigentes al imperativo de la vida, tal como lo propone Jesús. Ese sería la forma de resistir ante
ese imperio avasallador y seductor. Bueno, ahora hagamos un breve repaso. Tenemos aquí 8 frases que veremos si son verdaderas o falsas. 1. El Apocalipsis invita a discernir con sabiduría cómo vivir en el imperio. Eso, pues, vamos a decir, es verdadero. 2. El Apocalipsis despierta la conciencia crítica para resistir a la seducción del imperio. Verdadero. 3. La resistencia ideológica al imperio le quita legitimidad y lo desestabiliza. Pues sí, porque no se puede hacer resistencia militar, imposible, violenta, y no se propone. Pero hay que hacer resistencia ideológica, ética, cultural. Eso. 4. La resistencia espiritual de los cristianos al imperio era cultural y ética. Claro que sí. Resistencia en los valores del espíritu presentes en una cultura alternativa. Una ética propone una vida espiritual diferente, una ética cristiana. 5. El Apocalipsis elabora contramitos para desenmascarar los mitos del imperio. Claro que desenmascara los mitos. Verdadero. 6. Según el Apocalipsis, Babilonia derrama sangre y por eso la Pax Romana no es paz. La paz romana es falsa. Bueno, eso es cierto. 7. Si Babilonia cae, la eternidad y la divinidad de Roma son mentiras, pues claro, y Babilonia va a caer, no es eterna. Eso es cierto. 8. El Apocalipsis propone tomar distancia del imperio mediante la salida física. Falso. No se propone una salida física de la ciudad imperial, no se propone una salida física de las fronteras del imperio. Hay que salir, distanciarse, ponerse al margen, no involucrarse, no participar en su vida económica, en su vida social, en su vida política, no sumarse a esas realidades del imperio. Ahora, estas tareas de resistir al imperio son tareas muy exigentes, como lo vemos, no es cualquier cosa. Dirían en el pueblo, no es enchilame una, es un desafío muy grande para las comunidades del Apocalipsis. Y por eso entonces los cristianos del Apocalipsis necesitan un abastecimiento, necesitan, diríamos, recursos, en este caso recursos espirituales que les animen a mantenerse en esa actitud cristiana. Y por eso el siguiente tema que vemos, número 21, de acuerdo a mi libro, capítulo 21 de mi libro, se trata de celebrar para resistir. Resistir no es fácil. Entonces el Apocalipsis, entre otras cosas, también propone la celebración. Hay que celebrar para resistir. Y uno diría otra vez el escapismo litúrgico, el escapismo espiritualista. No, no, no. Vamos a ir poco a poco a entender qué significa celebrar cristianamente, qué significa celebrar la fe según el Apocalipsis. Entonces, el Apocalipsis va a cultivar la conciencia religiosa de las comunidades. ¿Y cómo? Celebrando la fe para así resistir al imperio. Hay que celebrar cristianamente, pero una celebración cristiana, no una fabricación de ritos. ¿Y qué cosa hay que hacer? Pues hay que celebrar las intervenciones salvadoras de Dios. Eso es lo que hay que recordar y eso cultiva la conciencia, eso anima, eso fortalece, eso da fuerza espiritual. Eso. Entonces, si Dios ha intervenido en la historia con intervenciones que ya sucedieron, tenemos que confiar
en que esas intervenciones también están por venir. Dios seguirá interviniendo en la historia. Dios hará justicia. ¿Y cómo lo propone el Apocalipsis? Vamos a ver su propuesta en 4 pasos. Primero, el culto a Dios. Segundo, los himnos y los cánticos. Luego, hay que resistir a los cultos del imperio y es necesario cultivar una conciencia religiosa, una religiosidad alternativa. Y esos son precisamente los 4 puntos que vamos a ver ahora. Las celebraciones cultuales, el punto 1. Vamos a ver el punto 2, los himnos y los cánticos. A alguien le parecería enajenante, pero ya veremos la fuerza que tienen estos himnos. Luego, las celebraciones sacramentales propias de la comunidad del Apocalipsis. Y finalmente, la celebración de liturgias de resistencia. Otro tipo de liturgias verdaderamente cristianas, liturgias de estilo apocalíptico. Vamos entonces en la página número 21, las celebraciones cultuales. ¿Qué nos dice el Apocalipsis? El Apocalipsis, en su relato, nos va a ir presentando y se va descubriendo a medida que uno lee un verdadero proyecto ritual con numerosas acciones de culto. Uno lee el Apocalipsis y encontramos varias acciones de culto. Pero esas celebraciones no son celebraciones al estilo de un festival, no se celebran como un festival. Hay que tener cuidado, ¿verdad? De no hacer de la liturgia un festejo, ¿verdad? Como diríamos, una exhibición exuberante de bailes y cantos y todo lo demás, nada más para hacer fiesta. No se trata de un festival, se trata de acciones de culto religioso, acciones profundamente religiosas, ¿verdad? Que se trata de adorar al Dios verdadero por su obra salvadora, esa que realiza a través del Cordero. Entonces, las celebraciones cultuales del Apocalipsis no son festivales, sino actos religiosos que adoran al Dios que salva e interviene en la historia, interviene para salvar y lo hace a través del Cordero. Entonces, vamos a ver ahora algunos puntitos de algunos incisos para desarrollar este tema de las celebraciones cultuales. Se trata de dar culto a Dios y al Cordero. El inciso A. Inciso B, en un ambiente festivo y de confianza, pero un ambiente festivo, de alegría. Inciso C, son celebraciones comunitarias, no ritos, como algunos dicen, yo hago mis propios ritos individuales. Un rito nunca es individual, ¿verdad? Y luego, las funciones del culto. Un culto así vivido, ¿qué función tiene para la vida de la comunidad? Vamos a ver que el Apocalipsis nos va a presentar un culto a Dios y al Cordero. Este culto se da en el cielo, lo presenta el Apocalipsis, que sucede en el cielo. ¿Por qué se da allí? Porque la salvación es de nuestro Dios y la salvación es del Cordero. En Apocalipsis 4 y 5 se celebra a Dios y a Jesús se les da culto, porque son dignos de recibir el culto. Y vean cómo lo dice: al que está sentado en el trono y al Cordero, alabanza, honor, gloria y potencia por los siglos de los siglos.
se le da culto a Dios y al Cordero, y no a la diosa Roma, y no al César de turno. Solamente al que está sentado en el trono y al Cordero, ellos son los dignos de recibir la alabanza, la gloria, el honor y el poder por los siglos de los siglos. Entonces, aquí se glorifica a Jesús resucitado después de su muerte. Hay una glorificación de Jesús, del hombre Jesús. El Apocalipsis nos presenta a Cristo exaltado, Cristo resucitado, que ahora se le exalta no tanto por encima de los ángeles como aparece en la carta a los hebreos. Allá ese era el problema, que algunos adoraban a los ángeles. Aquí ese no es tanto el problema, aunque también está presente, pero lo central es ver a Cristo resucitado y exaltado, pero por encima de los reyes y de los emperadores de la tierra, por encima de los reyes y de los emperadores de la tierra. Esa es la exaltación de Cristo Jesús, reconocerlo como soberano universal y reconocer lo que está junto a Dios. Y Cristo Jesús recibe el culto del cielo y Cristo Jesús recibe el culto de toda la creación, de todos los seres creados. Ese culto es el que se celebra, culto a Dios y al Cordero. No hay culto a Roma ni culto al César, sino culto a Dios y al Cordero, porque son dignos. Ahora, ¿cómo se celebra ese culto? ¿Qué ambiente propicia el Apocalipsis para esa celebración? Propicia un ambiente festivo, no de festival, sino, diríamos, en un clima gozoso, ¿verdad? Animado por la bienaventuranza inicial. Bienaventurados los que leen y los que escuchan las palabras proféticas de este libro. Animado por las bienaventuranzas del final y que están dirigidas al auditorio. El auditorio del Apocalipsis, el que escucha, es llamado siempre bienaventurado. Y entonces el relato busca despertar y contagiar al auditorio sentimientos de qué? De alegría, de júbilo, de admiración, de alabanza, de esperanza y de acción de gracias. Ese es el ambiente de una celebración cristiana de las comunidades del Apocalipsis. Y en el fondo, eso no es otra cosa que hacer viva en la comunidad la experiencia de la Pascua, de la victoria de la vida sobre la muerte, de que Jesús, el que estaba muerto, ahora está vivo por los siglos de los siglos. Entonces, las celebraciones son expresiones festivas de culto y de adoración. Se experimenta que Dios está cumpliendo sus propósitos y propósitos de salvación. Y se experimenta en esas liturgias que Jesús resucitado está presente en medio de ellas. Jesús se pasea en medio de los candeleros y los candeleros son las 7 iglesias y Jesús le está hablando a las 7 iglesias. Es eso lo que da confianza, lo que da tranquilidad, lo que da aliento, lo que anima a las comunidades del Apocalipsis. Entonces, la salvación ya se ha realizado en la Pascua, ya se ha realizado en Jesús y esto pues despierta la confianza de las comunidades. Jesús, que fue fiel a la voluntad de Dios, murió pero está vivo y reina por los siglos de los siglos. Entonces, eso da confianza a los cristianos y eso, además de confianza, los llena de esperanza porque tienen la certeza de que Dios seguirá cumpliendo sus propósitos. Ahora, vamos a ver qué tipo de celebraciones son, qué tipo de liturgia se proponen. Entonces, son celebraciones comunitarias.
las liturgias del Apocalipsis están directamente inspiradas en las actividades cultuales de las iglesias, inspiradas en el culto de las iglesias. Las comunidades así celebraban su culto y ese culto es el que se refleja en el texto del Apocalipsis. Por lo tanto, cuando nosotros leemos las descripciones de los cultos celestes, porque en el Apocalipsis se entra hasta el trono de Dios y ahí se ve cómo se le da culto, bueno, pues esas descripciones, ¿qué cosas son? Pues efectivamente son relatos de cómo se le da culto a Dios, pero en el fondo los primeros lectores reconocen allí sus propias celebraciones. Son sus propias celebraciones las que se reflejan y se describen como culto a Dios en el cielo. Ahora, como es propio de la acción cultural, de la acción ritual, se destaca siempre una dimensión comunitaria. Los ritos son siempre comunitarios. En ninguna parte hay un rito individual. Las cuestiones individuales son costumbres. Los ritos son acciones comunitarias en cualquier parte y de cualquier tipo. Siempre los ritos son comunitarios. Y entonces las acciones cultuales del Apocalipsis que se proponen son siempre comunitarias. Y nosotros vamos a ver que los que adoran a Dios siempre son grupos. Que no se nos olvide, vamos a señalar esto de forma más clara. Siempre son grupos. ¿Cuáles grupos? Pues los ancianos, los vivientes en plural, los cuatro vivientes, los ángeles de Dios, las criaturas de Dios, la muchedumbre, los santos, las naciones que dan culto. Siempre son grupos, son acciones comunitarias, acciones comunitarias. Y vamos a ver que todas esas acciones, además de reflejar las liturgias de la propia comunidad, también siguen el modelo, están modeladas de lo que se recuerda la memoria del culto en el templo de Jerusalén. Y por eso en el Apocalipsis se evocan el altar, los himnos, las lámparas y el incienso del templo de Jerusalén. Y entonces, el recuerdo del culto del pasado, el templo de Jerusalén, el hacer viva la liturgia propia de la comunidad, es lo que queda expresado en las liturgias del libro del Apocalipsis. Y esa es la manera de celebrar comunitariamente la fe. ¿Y cuáles son las funciones de este culto? Vamos a ir viendo qué funciones tiene este culto que se da en las comunidades cristianas. En este culto, las comunidades descubren su identidad con todas sus implicaciones y toman conciencia de qué significa ser cristiano, qué significa creer en Dios. Además, en estas acciones de culto, las comunidades experimentan y comprenden que están animadas por el Espíritu de Jesús. Además, en este culto descubren que Cristo Pascual, el Cristo resucitado, está presente, que Cristo las purifica, las ilumina, las consuela, que Cristo Jesús lucha a su lado y que Cristo Jesús vence con ellas. Ahora, estas celebraciones de culto también son anticipaciones del final de la historia, porque en esas acciones de culto ya está presente la resurrección de Jesús, ya el reino de Dios comienza a irrumpir en este mundo. El reino de Dios comienza a irrumpir. Y luego estas acciones también hacen un discernimiento
o una lectura religioso-profética y sapiencial de la historia. Allí se analiza esa historia que se vive en las celebraciones y entonces pueden descalificar la participación de los cristianos en los cultos imperiales. Y entonces también estas liturgias terrenas, otra cosa, estas liturgias terrenas gozan de una simultaneidad con el culto celestial. Al participar en ellas, en las liturgias de la comunidad, es también una forma de participar ya desde ahora del culto del cielo. Se unen los dos cultos. Y es de esta manera como el culto celeste es un criterio que ayuda a verificar y a purificar la liturgia eclesial. Y entonces tenemos un cuadrito que nos resume las funciones de las liturgias del Apocalipsis. ¿Para qué sirven las liturgias que nos presenta el libro del Apocalipsis? 1. Forjan la identidad de las comunidades. Ayudan a experimentar la presencia del Espíritu. Permiten descubrir la presencia de Cristo resucitado. Anticipan el culto del reino en la historia, el culto del reino de Dios. Siguiente, favorecen el discernimiento de la propia historia. Y luego sirven de criterio para verificar el culto eclesial. Criterio para verificar el culto eclesial. Bueno, vamos a ver que esas celebraciones están hechas con muchos himnos y muchos cánticos que aparecen en el Apocalipsis. Cuando uno lee el libro del Apocalipsis, pues se sorprende un poco que a cada paso vamos a encontrar himnos y cánticos. Y uno diría, ¿por qué? Bueno, vamos a verlo. Entonces, el ambiente religioso que aparece en el Apocalipsis está impregnado de himnos y oraciones, himnos y cánticos. ¿Qué cosas celebran? Pues celebran las intervenciones salvadoras de Dios. Se cantan en tono solemne y triunfal. Y a medida que avanza el relato, ¿verdad? Se percibe que el evangelio, o sea, la buena noticia, se anuncia también cantando la esperanza. Entonces, es una manera de evangelizar. El Apocalipsis evangeliza a sus comunidades y a nosotros a través de los himnos, de los cánticos y de las oraciones que va incluyendo en su relato. Y lo primero que queremos notar entonces en varios incisos, primer inciso es el marco cultural del Apocalipsis. Vamos a ver los distintos tipos literarios de esas oraciones y de esos cánticos. Luego, inciso C, el canto y la música. Uno dice, bueno, el Apocalipsis, que a nosotros nos parecía tan serio y para algunos aterrador, pues está también lleno de música. Y finalmente el canto. Se canta la salvación. Eso lo encontramos leyendo el Apocalipsis. Vamos entonces a ver ahora estos incisos. Marco cultural. A medida que leemos, nos damos cuenta que la trama del Apocalipsis está impregnada de la liturgia. Sobre todo en el prólogo y en el epílogo, nosotros vamos a encontrar un claro carácter cultural. Claro carácter cultural. Vamos a ver también liturgias celestes en los capítulos 4 y 5. Y son las liturgias las que hacen avanzar la trama, sobre todo esas de 4 y 5, porque ahí se desencadena
la intriga del Apocalipsis, se desencadena la acción principal del libro, porque cuando estamos en el salón del trono y aparece allí que un libro que Dios tiene en su mano derecha y que nadie lo puede abrir, de repente se acerca el Cordero que va a tomar el libro y va a abrir sus sellos. Y a medida que se abre el libro sellado, entonces la apertura del libro sellado, y a medida que se lee y se revela pues la historia, a partir del capítulo 6 se va desencadenando la acción del Apocalipsis. Entonces, este culto hace que avance la trama, que avance el relato. Y vamos a encontrar también que en ese marco cultural hay diálogos litúrgicos entre los distintos oficiantes. Va a haber también aclamaciones, himnos y cánticos en varios momentos de la trama, en varios momentos. Aquí encontramos en el capítulo 4, 5, 11, 12, 15 y 19. En varios momentos de la trama encontramos himnos y cánticos. Entonces, en esta atmósfera cultural, vamos a ver incluso que aparecen varios objetos de culto que se agregan al santuario del cielo y a la tienda del testimonio. Entonces, el culto se da en todas sus formalidades, con los objetos propios de una acción cultural, con el ambiente festivo, con los himnos, cánticos, aclamaciones y diálogos. Entonces, tenemos un verdadero marco cultural en el libro del Apocalipsis. Ahora, vamos a ir analizando esos himnos y esos cánticos, esas piezas litúrgicas, y vamos a encontrar varios tipos literarios. Naturalmente, todos esos himnos y cánticos son de tipo poético, como todos los cantos, son poemas. Por lo tanto, su lenguaje es metafórico y es evocativo, no es literalista, es evocativo de imágenes, de símbolos, y por lo tanto despiertan emociones, están destinados al área afectiva más que al área intelectual. Allí se van sucediendo diversos coros, hay responsorios y va a haber fórmulas de bendición, fórmulas de alabanza. Bueno, vamos a ver fórmulas de bendición, de alabanza, fórmulas de acción de gracias, que normalmente se inspiran en los tipos de literatura conocidas, sobre todo en los salmos del Antiguo Testamento. Pero ahora, todas esas fórmulas de bendición, de alabanza, de acción de gracias, pues van a expresar la novedad del Evangelio. ¿Qué tipos literarios de cánticos encontramos en el Apocalipsis? Vamos a encontrar cantos de victoria, acciones de gracias y elegías fúnebres. Básicamente, estos tipos son los que predominan en el Apocalipsis. Y vamos a ver uno por uno. Cantos de victoria, los señalamos, acciones de gracias y luego elegías fúnebres. ¿Cuáles son estos cánticos de victoria? Cantos de victoria. Son cantos triunfales en donde se reconoce y se celebra la salvación de Dios. Se evoca el cántico de Moisés, la liberación de Egipto, que se actualiza en la victoria del Cordero sobre las naciones. Entonces, la victoria de Dios, la victoria del Cordero, evocando también el cántico de Moisés, la liberación del Éxodo, la liberación de la opresión del imperio egipcio. Entonces, hay cánticos de victoria, la victoria de Dios y de Cristo.
Pero también tenemos acciones de gracias. Se da gracias a Dios por su triunfo sobre las naciones. A ver, perdón. Triunfo sobre las naciones y sobre todo su triunfo sobre el diablo, el acusador de nuestros hermanos, que es derrotado y, en primer lugar, arrojado del cielo y luego será derrotado. El triunfo de Dios sobre el diablo, porque el reinado sobre el mundo ha pasado a Dios y a su Mesías y ya no está bajo el poder del mal. Eso hay que celebrarlo. También se da gracias porque Dios hizo justicia, destruyendo la capital imperial, la prostituta. Dios destruye a los que destruyen la tierra, pero también Dios hace justicia a quien derramó la sangre de los mártires. Y Dios hace que Babilonia caiga. Bueno. Y luego en el Apocalipsis, pues también encontramos unas celebraciones muy particulares que son realmente muy irónicas. Es una elegía fúnebre, que es una lamentación por la caída de Babilonia, con expresiones de duelo. Pero ¿quién lamenta la caída de Babilonia? La caída de la gran ciudad, de la capital imperial. Pues son los reyes cómplices de esa capital, son los comerciantes que se han enriquecido con ella y son los navegantes, trabajadores del mar, que hacían circular sus mercancías. Esos entonan elegías fúnebres, lamentaciones por la gran ciudad. Bueno. ¿Cómo se celebra ese culto en el Apocalipsis? Pues se celebra como se celebran los cultos litúrgicos, ¿verdad? Entonan cánticos y en este caso se entona un cántico nuevo. Se entona todavía también el cántico de Moisés, pero también el cántico del Cordero. Y aquí vamos a ver que el Apocalipsis incorpora el fenómeno sonoro de los himnos. Pues los himnos se cantan y suenan, de que han sido puestos para ser cantados y recitados, donde se alternan distintos coros y se emplean instrumentos musicales. ¿Cuáles son los instrumentos musicales? Pues las cítaras o liras propias de la época. Esas también aparecen en el libro del Apocalipsis, y si no, lean capítulos 5, 14 y 15. El canto y la música con los instrumentos propios que se utilizan precisamente en la liturgia. De tal forma que cuando se llevan las guitarras en las iglesias, que algunos consideraban que era pues algo inadecuado, porque en las iglesias solo debía haber el órgano o el armonio cuando más, y cuando comenzaron las guitarras, las mandolinas y otros instrumentos, ¿verdad? Se pensaba que era una desacralización. Pues en el Apocalipsis ya aparecen, en el mismo Apocalipsis, con un mensaje tan exigente, aparecen esos instrumentos para cantar y alabar y bendecir a Dios por su intervención salvadora en la historia. Entonces, basta conocer las fuentes de nuestra fe y no nos extrañaremos de algunas manifestaciones que se tienen en la liturgia. ¿Y qué cosa es lo que se canta? Pues se canta la salvación, como hemos dicho ya varias veces. El Apocalipsis, con sus himnos, cantan las acciones salvadoras de Dios y del Cordero. Y entonces vamos a ver que primero se canta a Dios, pero también se celebra a Jesús. ¿Qué se canta de Dios? ¿Qué se dice en los himnos de Dios? Pues efectivamente se dice y se le canta por lo que es y por lo que hace, porque es santo, porque es todopoderoso, porque es creador, porque es salvador. Salvador porque hace justicia, porque reina sobre el mundo,
porque juzga y recompensa con justicia, y porque destruye a los agentes del mal. Eso es lo que se celebra de Dios. A Dios hay que celebrar lo que es y lo que hace. Lo que es santo, todopoderoso y creador, lo que hace, salva, hace justicia, reina, juzga, recompensa y destruye a los agentes del mal. Ese es el culto que se le da a Dios. Pero no solamente se adora a Dios y se bendice a Dios, también se adora y se bendice a Jesús. ¿Y qué cosa se adora y se bendice de Jesús? Pues por lo que es y por lo que hace. Entonces, a Jesús se le considera digno, o sea, autorizado para interpretar la historia. Es digno de tomar el libro y de abrir sus sellos. Y uno dice, bueno, ¿y por qué es digno o por qué está autorizado para interpretar el libro de la historia y, diríamos, desvelar el sentido de la historia? Pues precisamente porque Jesús ha entregado su vida, porque liberó al pueblo, porque concedió a todos la dignidad regia y sacerdotal, nos ha hecho a todos un reino y sacerdotes para Dios su Padre, porque de Jesús viene la salvación y de Jesús viene la capacidad para vencer el poder del mal. Y quisiera yo en este momento recordar pues esos pasajes. Vamos a recordar un pasaje en el capítulo 5 del libro del Apocalipsis, un poco de esa liturgia. Capítulo 5, dice, entonaron un cántico nuevo y diciendo a Jesús, eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste degollado, la muerte de Jesús, pero así compraste para Dios con tu sangre hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino, aquí diríamos un reino y sacerdotes, más que un reino de sacerdotes, un reino y sacerdotes, y reinan sobre la tierra. Y en la visión oí la voz de la multitud de los ángeles alrededor del trono, de los vivientes, de los ancianos, vean, siempre grupos. Su número eran miríadas, siempre grupos, y decían con fuerte voz, digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Digno es Jesús de recibir todo esto. Y luego dice, y toda criatura del cielo, de la tierra, debajo de la tierra y del mar, y todo lo que hay en ellos, oí que respondían, al que está sentado en el trono, sea al Padre, y al Cordero, alabanza, honor, gloria y potencia por los siglos de los siglos. Y los cuatro vivientes decían amén, y los ancianos se postraron para adorar. Ese es el culto que nosotros encontramos en el Apocalipsis, el culto que encontramos en el Apocalipsis. Bien, entonces, con ello dejamos aquí este momento. Vamos a hacer una pausa. Concluimos recordando pues que en el Apocalipsis hay muchos himnos y cánticos que crean un marco cultural con diferentes tipos de literatura, donde hay cantos de victoria, acciones de gracias y elegías fúnebres, que esas acciones de culto van acompañadas con canto y música y se canta la salvación. Se canta la salvación que ha obrado Dios y la salvación que hemos obtenido de parte de Jesús. Bien, creo que podemos hacer una pausa en este momento y para continuar con las celebraciones sacramentales que aparecen también en el libro del Apocalipsis.